Hablemos de políticas públicas. Muy buenas tardes, amigos de Hablemos de Políticas Públicas. Como todos los miércoles, reemplazo aquí a nuestro amigo Gustavo Nakamura. Mi nombre es Santiago Carranza Vélez y hoy día tengo dos invitados especiales, esta vez en el set. El primero es Juan Villarán, que es administrador de empresas, analista político, ha sido asesor de alta dirección en el Ministerio de Justicia. También está Pancho de Piérola, Francisco y Pancho para los amigos. Que es periodista y es columnista tanto en El Reporte como en Expreso, ha estado en Perú 21 y en diferentes medios. También tiene un TikTok que es bastante interesante. Y vamos a conversar de dos temas, básicamente. El primero es el más coyuntural, que es la misión que ha enviado la OEA y la serie de reuniones. Vamos a evaluar esta situación. Y la segunda es, ¿cuál es la salida más... el segundo tema, perdón, ¿cuál es la salida más cercana que tenemos de la crisis? El Congreso ya empezó una clara movida para suspender al presidente de la República y bueno, hace tiempo venimos comentando que el plan para cerrar el Congreso por parte del gobierno está en funcionamiento. Así que después del corte venimos con Juan y con Pancho. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta. Bueno, como les comentaba, estamos con Juan y con Pancho. Vamos a conversar sobre la misión de la OEA. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues ha venido la OEA desde el lunes, se ha reunido con el gobierno, con el Congreso, con las asociaciones de prensa, con la iglesia, con casi todas, o digamos relativas organizaciones que representan tanto a los poderes del Estado como a la sociedad civil. Incluso se ha reunido con la fiscal de la Nación y los trascendidos de esa reunión señalan que la fiscal ha sido muy eficiente y bastante implacable en demostrar sus argumentos por los cuales ha presentado la denuncia constitucional. Entonces, bueno, Juan, en primera instancia, ¿tú cómo lees esta misión de la OEA? En primera instancia, ¿te parece que está bien correspondida? ¿Qué crees que se estén llevando estas reuniones? ¿Algún asunto que te haya llamado la atención en especial? Bueno, la Carta Interamericana, el Perú forma parte de los Estados americanos, eso no hay nada que uno se pueda quejar al respecto. La Carta Interamericana la han aplicado en muy pocas oportunidades, y en las oportunidades en que la han aplicado hay que recordar que la OEA no es vinculante, no es como el Consejo Interamericano de Derechos Humanos, que sí lo es, la OEA no lo es. Entonces aquí más que nada lo que ha indignado un poco a la población, en fin, a las personas que siguen esto, es que ya en la Comisión Permanente de la OEA se habían adelantado opiniones por varios de los miembros, ¿no? O sea, por ejemplo, Argentina y Colombia habían dicho claramente que apoyaban al presidente Castillo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que tú envías una misión para averiguar qué es lo que está pasando en un país y antes de llegar ya te están diciendo cuál va a ser el resultado? Porque lo han dicho literalmente en la Comisión Permanente. Es más, el argentino, el canciller argentino, él decía que esto le recordaba enormemente lo que estaba pasando en Argentina, y él es miembro del gobierno argentino. Entonces, el hecho de que hayan venido a Lima, finalmente se logró que pudieran reunirse también con Patricia Chirino, porque al principio no lo iban a hacer. No, con Patricia... Perdón, disculpa, lapsus contigo. Sí. Con Patricia Benavides, entonces finalmente lo hicieron. Y oh sorpresa, nos hemos enterado que ya no son 6 carpetas, sino son 51 carpetas fiscales las que tiene Patricia, ¿no? Entonces la fiscal de la Nación tiene 51 carpetas. ¿Y qué es una carpeta? Una carpeta es una especie, reemplaza lo que era antes el atestado policial que hacía la policía, porque con el nuevo Código Procesal Penal, ahora es la Fiscalía la que tiene la investigación. Entonces tiene 51 atestados de delitos comunes el presidente de la República, ¿no? Entonces, ese es un tema, se ha reunido con todos a quienes se tenía que reunir, ahora ya regresan, tienen que emitir su informe, y supongo que se habrán encontrado con algunas sorpresas, porque, y con esto termino, le digo a Pancho, pero el propio artículo 4 de la OEA te dice las razones por las cuales invoca a la Carta Interamericana, y ninguna de estas razones es lo que está ocurriendo en el Perú, más aún el de traición a la patria, dulce pérdida para aquellos que la presentaron, porque ni siquiera por ese lado se va a poder decir de que aquí hay una confabulación contra Castillo. El Tribunal Constitucional ha procedido a archivar por motivación eso, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un poco todo lo que está sucediendo, ¿no? O sea, lo que se busca es que sea imparcial,
la comisión de alto nivel que ha venido de la OEA. Eso es todo el tema. Efectivamente, concuerdo con Juan, para ir un poco más al pasado acerca de las emociones que creo que comparten muchas personas conmigo acerca de por qué es que Pedro Castillo llama inicialmente a esta comisión de la OEA, es porque ya la victimización de Pedro Castillo, la victimización constante de Pedro Castillo habrá tratado de llevarla a un plano internacional. Y le ha funcionado, porque efectivamente, como bien ha dicho Juan, ya algunos miembros de la OEA, incluso el mismo canciller Almagro, habían adelantado, habían hecho comentarios repitiendo el mismo discurso de Pedro Castillo, diciendo que acá en el Perú odiábamos a Pedro Castillo por su apariencia, por su lugar de origen. Entonces, ¿qué tanta imparcialidad podemos esperar de una comisión que ya viene con este chip, con esta manera de pensar ya atiborrado, ya un poco acondicionada por las opiniones de los mismos cancilleres o los mismos miembros de la OEA? Por otro lado, sin embargo, por lo que he estado investigando, por lo que he estado viendo acerca de los comentarios de las personas que se han juntado con los miembros de la OEA, es que no han tenido quejas, al menos, o no han tenido sensaciones de parcialidad. Estuve viendo la entrevista que le hicieron a Ed Málaga Trillo, que también se juntó con la comisión. Él es el precursor de esta tercera moción de vacancia que todavía está frenada, creo que porque quieren buscar más fuerza primero, o están esperando en los comentarios de la OEA. Y él tuvo una opinión bastante, no sé si políticamente correcta, pero salió contento de la reunión, al menos. Salió contento de la reunión y no sintió, o al menos en la entrevista no dio a entender que sentía que los miembros de la OEA estaban condicionados, ¿no? Entonces vamos a esperar qué opinión dan, pero yo creería que este veredicto, por llamarlo de alguna manera, va a ser de interpretación mixta, para que se laven un poco las manos. Pedro Castillo va a coger 3 palabras o una frase que digan ellos para utilizarla como nuevo estandarte, y por otro lado la oposición hará lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente, como decía, escuché por ahí, esta comisión ha venido a comer rico nomás a Lima. Bueno, aquí se come muy bien. Ahora bien, viéndolo de esta manera, ¿no? La OEA, como que mencionaba Juan, puede decir lo que quiera, pero nada es vinculante, no es una corte, simplemente es un mecanismo de cooperación internacional que intenta mantener y promover ciertas cosas, ¿no? También ha habido una cuestión de confianza, entonces se me hace que ha sido un gol para el gobierno el simplemente hecho de que vengan, dado que lo presenta al día siguiente de que la fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional y encarcela a su gabinete, o por lo menos preliminarmente encarcela a su gabinete en la sombra, y de repente estamos acá los periodistas, incluso y los analistas que nos consideramos oposición, estamos hablando de la movida del presidente y no necesariamente de las imputaciones que él tiene directamente, ¿no? 51 carpetas fiscales, 180 colaboradores eficaces, para sumarlo, ¿no? Este es el desborde de la corrupción y la investigación. ¿Cuándo se ha visto? En el caso Odebrecht, de que se habló, ¿cuántos colaboradores eficaces hay en comparación a 180, ¿no? Entonces esa es la siguiente pregunta que les hago a los dos. ¿Estamos cayendo demasiado en las estrategias de comunicación, en los chivos expiatorios, en las cortinas de humo que hace el presidente, y nos desvía del tema de fondo que es su corrupción, las salidas reales a la crisis? Dale, Pancho. Sí, yo creo que lamentablemente sí, ¿no? Creo que tenemos que hacer un mea culpa a aquellos que estamos en la oposición para identificar al menos cuáles han sido los pequeños trucos que nos han tendido el gobierno y algunas, o no voy a decir tantas porque no han sido tantas, pero sí ha habido varias veces en que hemos pisado el palito y en todo caso, le hemos concedido este sustento para continuar victimizándose, para ganar tiempo sobre todo, porque como tú bien dices, estamos ahora no solamente enfocándonos en la OEA y no en el trasfondo, y aparte, como comentábamos al inicio, el mundial detrás, que también hace que la gente se distraiga. Estamos enfocados, Pedro Castillo sabe eso de ahí, y inevitablemente está ganando tiempo, porque yo creo que la vacancia de Ed Málaga se ha frenado precisamente porque están esperando el milagro de que la OEA haga un comentario o presente su resolución que favorezca un poco las intenciones de la moción de vacancia, y por otro lado Pedro Castillo está esperando, o tal vez ni siquiera esperando, tal vez ya sabe qué cosas van a decir los miembros de la OEA, con lo cual va a ganar más tiempo y va
darle el sustento que necesita, el sustento internacional, como para continuar con esta inmunidad suprema que cree tener, ¿no? Porque Pedro Castillo, desde hace ya desde el comienzo en realidad de la campaña, está confundiendo, o por lo menos está haciendo confundir a las personas de que porque fue elegido democráticamente por voluntad popular, tiene carta blanca para hacer lo que sea. Bueno, eso decías tú en tu columna de hoy en Expreso, ¿no? Que sí, prácticamente él cree que se cree Carlomagno. Exacto, y no es ni Cantinflas. Exactamente, ¿no? O sea, hice en ese artículo una comparación entre lo que sucede entre Pedro Castillo y la OEA y lo que sucedía en Europa el milenio pasado, ¿no? Desde 900 hasta 1500 más o menos, que había esta coalición entre la Iglesia Católica y las monarquías, donde la Iglesia Católica le concedía, en nombre de Dios, el derecho divino de los reyes, y la monarquía le devolvía con ciertos favores, ¿no? Entonces había una doble coalición, era tú me nombras y yo te sigo validando, y parece, obviamente en diferentes escalas, no quiero comparar a la OEA con la Iglesia Católica, ni tampoco a Pedro Castillo con Carlomagno, como decía en el artículo, pero hay esa suerte de juego, ¿no? Que están validándose entre sí, porque al fin y al cabo la OEA se mantiene gracias a lo que los peruanos y los otros miembros de la OEA contribuimos para con ellos, ¿no? Gracias, Pancho. Juan, ¿tú qué piensas? ¿Estamos cayendo demasiado en las cortinas de humo? Constantemente se dan, pero hay un tema acá, ¿no? Muy independientemente de que la OEA, cuando ha venido a Lima, uno de los miembros más importantes de la OEA son los Estados Unidos. Y ellos no es que hayan adelantado opinión sobre la aplicación de la Carta Interamericana, sino que lo que han dicho es que la OEA en todo momento tiene que pedirle a Castillo, porque ellos apoyan, que él tiene que dar cuentas de las cosas que están ocurriendo. Entonces, al margen de que el informe final que puede hacer la comisión de alto nivel diga, bueno, las partes tienen que conversar y ese tipo de cosas para diluirla, eso de ninguna manera puede excluir las denuncias que existen adentro del Congreso, como la de Patricia Benavides, ¿no? Eso no puede ser excluido, muy al margen de que la OEA diga pónganse de acuerdo, etcétera, porque la OEA ya ha comprobado algo, eso está definitivamente claro, que en el Perú existe independencia de poderes. O sea, eso de ahí está por encima de todo, y que Patricia Benavides ha ejercido sus funciones constitucionales, jurisdiccionales de la Constitución al hacer esta denuncia. Eso está clarísimo. Y justo, para que te interrumpa, Juan, en la línea de lo que acaba de decir, ¿no? El día de ayer Lourdes Flores publicaba en Twitter lo que ilustra perfectamente lo que ha dicho, que es que qué derrota más dulce. Que Pedro Castillo está contradiciéndose, ¿no? Porque si en todo caso acaban de decir que no puede proceder la denuncia de aportación a la patria, no puede hablar de que hay un control de poderes o que no hay una división de poderes. No, claro, eso definitivamente lo ha dicho ella, lo hemos pensado todos los que han hecho eso, Tudela, Altuve, en fin, todos, ¿no? Quizás el tema de la traición a la patria era un poco flojo de por sí, pero podemos hablar de eso después. Pero es que hay un tema, muy al margen de lo que la OEA pueda decidir al final con su venida a Lima y la aplicación de la Carta Interamericana. Lo que para mí está clarísimo es que aun cuando el resultado pudiera ser que conversen las partes, tú estarías hablando con una persona que ha sido declarada delincuente por la fiscal de la Nación, ¿no? O sea, ella está denunciando a un delincuente. Entonces, eso tiene que aclarar en primer lugar. En segundo lugar, muy al margen de que pudiera salir libre o no, la intención ratificada múltiples veces y constantemente, inclusive ahora, es que ellos no van a cejar mientras vean la posibilidad de ingresar al cambio de la Constitución y crear una asamblea constituyente. Entonces ahí no hay mucho que conversar, eso es una cosa ya de fondo, de principios, ¿no? Entonces ese tema ha sido presentado 2 veces al Congreso, ¿no? Como una suerte, yo diría, realmente tonta, porque no tiene absolutamente ningún asidero, ¿no? El buscar una denegación de parte del Congreso para que a la segunda puedan cerrarlo. Entonces, mientras tú tengas esa espada de Damocles del gobierno, ¿qué puedes conversar con él? O sea, ellos primero se tienen que aclarar si son rateros o no son rateros, número 1, ¿ok? Y número 2, una vez aclarado eso, ¿tú qué vas a conversar con alguien que se quiere meter a tu casa y sacarte? Claro. Entonces, primero se tiene que dilucidar si quieren o no quieren cambiar la Constitución y si les compete o no les compete a ellos cambiarla, porque es una función exclusiva del Congreso de la República. Juan, permíteme ponerme de abogado del diablo un poco, ¿no?
Porque, bueno, creo que ya está demostradísimo, ¿no? En exceso, ya que Almagro es un corcho flotante y la OEA en general es un corcho flotante. Acosador sexual, además, ¿no? Sí, en la política, ¿no? En la época del Grupo de Lima, cuando estaba Duque, PPK, Piñera, Macri, ¿no? Y la cosa iba más hacia el centro, o al centro derecha para algunos. Ahí apoyaba el Grupo de Lima, intentaba ver mesas de diálogo en Venezuela, pero ahora estamos en la época de Petro, Castillo, Boric, Fernández, Lula, AMLO, Biden y no Trump. También es importante, ¿no? O sea, estamos hasta en Estados Unidos, el gobierno tiene una tendencia de izquierda, ¿no? Obviamente no podemos comparar la izquierda de Estados Unidos con la de acá, ¿no? Eso no quiere decir que sea menos perjudicial, pero es diferente, ¿no? Igual, ojo, que la izquierda de Estados Unidos se está radicalizando también más, ¿no? Sí, sí, Muchos liberales, como se le llama a los demócratas allá, están diciendo, oye, este partido ya no me representa. No, por supuesto. Pero lo que voy es lo siguiente. Por ejemplo, Lula, ¿no? El hecho de Lula, para mucho del izquierdismo internacional, y como parte de la defensa de estos gobiernos corruptos de izquierda, es utilizar el caso de Lula y decir de lo que lo que él sufrió yendo a cárcel y demás cosas es algo llamado lawfare, que es decir, perseguir a través de la ley a mis rivales políticos, ¿no? Y que Lula salió libre, Lula no es culpable, que esto le hace los poderes subrepticios a la izquierda. Entonces, tanto al canciller de la Kirchner le conviene sostener esa opinión. A AMLO también, claro. Al de AMLO también, al de Boric todavía no tanto, pero seguramente no nos va a sorprender. A todos los cancilleres de izquierda, que son la mayoría allá en la región, les conviene defender eso, ¿no? Entonces, si la OEA tiene una composición mayormente izquierdista, ¿por qué tendrían que simplemente fijarse en los argumentos del sistema judicial peruano y de la fiscalía si hay otros poderes y otros argumentos a nivel internacional que al revés favorecen a Castillo? Bueno, tendría que cumplir simplemente con su estatuto. O sea, como te estaba diciendo, el artículo 4 de la Convención de la OEA te dice las razones por las cuales ellos tienen que aplicar, y ninguna de esas razones es la que está ocurriendo en la denuncia de Castillo. Por ejemplo, ataques a la prensa, ¿no? Denuncias por corrupción, etcétera, 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 ¿no? O sea, esas son las razones por las cuales se aplica la Carta Interamericana. Entonces, si ellos no quieren leer su propio estatuto y aplicarlo, bueno, ya pues que nos come el tigre. ¿Qué se puede hacer? No se puede hacer nada. Aparte que la razón que dijo Castillo era porque la democracia está en peligro, cuando él desde el día 1 ha tratado de cerrar el Congreso. Entonces, ¿quién está poniendo en peligro la democracia realmente, no? Claro, de que puede ocurrir, definitivamente, como decimos, no es vinculante, ¿no? En Latinoamérica sí se está dando una pelea, como ustedes dicen, ¿no? Sobre todo tú lo has recalcado, hay una tendencia izquierdista en los organismos, el CIDH es abiertamente izquierdista, ¿no? La OEA también. Ahora la misión que ha venido a Lima está bien balanceada, son 5-5, más o menos 5-4 o 5-5, ¿no? Entonces ahí no hay tanto por el Paraguay, etcétera, no son izquierdistas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede ahí. Ellos pueden decir lo que quieran, pero acá los procesos tienen que seguir, ¿no? Y definitivamente hay un factor. Nuestros países, todos los que se han mencionado, Chile, Brasil, etcétera, tienen también órganos. Yo no estoy invocando un golpe de Estado ni nada por el estilo, pero tienen órganos que de alguna manera son tutelares de la Constitución. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación, ¿no? La función de defender la integridad de la patria, ¿ok? Entonces, si se hubiera proyectado más la denuncia contra Castillo, la Fuerza Armada habría tenido que intervenir en ese sentido. Juan, me parece un excelente tema para irnos al corte y regresar sobre ese punto. Ya volvemos en un par de minutos. Bienvenidos de vuelta a Hablemos de Políticas Públicas. Seguimos acá con Juan Villarán y con Pancho de Pierola, conversando sobre todo de lo que ha pasado con la OEA. Creo que ya tenemos varias conclusiones sobre ese tema, por lo cual me lleva al siguiente tema, ¿no? Que es qué va a ocurrir en Perú. Se queda Castillo hasta 2026, va a cerrar el Congreso, se queda el Congreso hasta 2026, uno de los dos saldrá de escena.
¿Qué va a pasar? ¿Dina Boluarte será presidenta? Por ejemplo, el día de ayer una bancada que no suele ser demasiado amigo de la oposición, como lo es Somos Perú, ha dicho que va a presentar la suspensión a la presidencia de la República. La suspensión es una figura distinta a la vacancia, que necesita 87 votos, necesitas tan solo 66, lo cual evidentemente lo vuelve más factible. Los constitucionalistas, por supuesto, analizan hacia diversos lugares, ¿no? Hay algunos que lo consideran que no es una salida tan buena, porque es solo una incapacidad, se declara una incapacidad temporal mientras se le investiga. Otros creen que la situación es de tal nivel y la incapacidad moral es tan profunda que cualquier salida es válida. Tú, Juan, ¿cómo crees que se vaya a desarrollar eso? ¿A quién ves mejor parado, para ser más específica la pregunta? ¿Al Congreso con su suspensión o al gobierno con sus cuestiones de confianza y amenaza de cierre del Congreso? Mira, ese balance es bien difícil de poderlo, quizás te faltaría acá un tercer invitado que podría ser Agatha Liz, ¿no? Pero al margen de eso, yo te puedo decir dos cosas, ¿no? El tema de la denegación de confianza ya ha sido abiertamente zanjado por el Tribunal Constitucional, o sea, en tema de competencias no se puede. Y en tema de pura gestión de gobierno, dependerá pues de qué tan radical o qué tan nocivo sea el documento que presentara como proyecto de ley el Ejecutivo, ¿no? Para ver si es rechazado o no, pero siempre el Congreso puede aprobarlo, ¿no? Con ciertas restricciones, porque además tiene que ir para que pueda ser modificado o aprobado tal cual, ¿no? Eso es número uno. Número dos, en cuanto por el otro lado, ¿qué podría suceder? Bueno, ya conocemos que en el 117 son 4 razones específicas que con 87 votos se cumple. Pero hay una de ellas, que obviamente todos estamos dándole vueltas y vueltas, que es la incapacidad moral permanente, ¿no? Entonces yo pregunto, aquel que roba en una licitación pública, se demuestra, etcétera, obviamente está cometiendo un delito que está inclusive sustentando ampliamente la incapacidad moral permanente, o sea, robar, matar, atropellar borracho, etcétera, son propiamente incapacidades morales, ¿no? Entonces, pero se necesitan 87. En cambio, el 114 de la Constitución te requiere 66, como también te requiere 66 el cambiar el reglamento interno del Congreso, 66. Entonces, si hay 66 congresistas que están de acuerdo en que este hombre se tiene que ir, por la suspensión también le pueden dar 36 meses. Y en los 36 meses de suspensión él baja liano, ¿no? Se vuelve un ciudadano común y corriente que puede ser juzgado y condenado en el Poder Judicial. Y ahí entra otro artículo constitucional y es destituido. O sea, la suspensión no es tan mala idea tampoco, porque te pueden dar 20, 30 meses, lo que los congresistas determinen. Y cambiar el reglamento interno del Congreso también se requiere 66 votos. Y con esos 66 te cambian la cantidad para modificar el 117. ¿No? Entonces, hay una serie de mecanismos que se pueden utilizar y lo que necesitas es la voluntad política y nada más que la voluntad política de ver las cosas tal cual son de 66 congresistas. Entonces, esa cifra no está tan alejada. Y en cuanto a los del gobierno, ¿no? Sus balas de plata, por decirlo de alguna manera, han sido bastante ya limitadas por el Tribunal Constitucional. En tema de competencias no pueden, y en tema de gestión pública ahí sí pueden, ¿no? Y dependerá pues del Congreso, será un tira y afloja entre las cosas que sean absolutamente radicales, que no podrán ser aprobadas, ¿no? O aprobarlas para que esto continúe hasta el 2026, ¿no? Pero hay una suerte de golpismo detrás de estar presionando con la cuestión de confianza todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿No? ¿Tú cómo lo ves, Pancho? ¿Cómo analizas este empate, digamos, este empate? Bien, yo le he perdido un poco de fe a la vacancia. Creo que después de 2 fallidas y con esa tercera que todavía no arrancó con fuerza, con todo un apoyo, digamos, de la sociedad civil, con páginas donde uno podía revisar qué congresistas se están apoyando, cuáles no, como para permitir que la misma ciudadanía pudiera fiscalizar a los propios congresistas que eligieron. Pero luego se ha frenado un poco, y con esta nueva moción o con esta preparación que está haciendo el congresista Edra Medinas sobre la suspensión, lo que nos da a entender es que parece que no está habiendo la comunicación correcta que debería haber entre oposición, o entre los partidos que son oposición total o parcial oposición, ¿no? Porque yo
quiero creer que los congresistas de oposición tienen la misma lectura o el mismo plan que acaba de hacer Juan acerca del camino más viable sobre los 66 votos en vez de los 87. Obviamente no lo hemos escuchado tal cual, como si fuera un punto de partida con un punto de llegada de algunos de los congresistas. Puede que se lo estén guardando, quiero creer que es así, quiero creer que los congresistas de oposición tienen esa misma mentalidad y que están, en todo caso, trabajando para las personas que los hemos elegido. Claro, mira, mi amigo Jorge Lazarte creó esta página que es Vacancia Ya, ¿no? Para sí. que puedan revisar, y me parece demasiado, no sé, simbólico, si quiere decirlo, que actualmente esa tercera moción de vacancia tiene 66 votos firmados, que precisamente debería cambiar en este momento la web a suspensión ya, ¿no creo? No, y eso que ahí no están considerados los de Somos Perú, que son los de Edra Medina. Y que quizás son Carlos Anderson, que dice que no quiere firmar. Exactamente, ¿no? Entonces, y bueno, tienes a estos, que ya no sé cómo llamarles, que Los dicen niños. una cosa, y, bueno, los niños, pero también tienes a congresistas como Susel Paredes, que dice que va a votar en contra. Niñe, ¿no? Pero dice que va a votar a favor de la vacancia, pero que no la va a firmar, lo cual no tiene mucho sentido, pero podría también sumarse, ¿no? El sentido es claro, no está jugando al mejor postor, otro corcho flotante, ¿no? Sí. Pero mira, suspensión o vacancia, ¿ya? Vacancia hay un tema de 87, en suspensión 66, ¿ya? Pero hay un tema que para mí es fundamental, o sea, el tema de la suspensión, ¿no? Muchos dicen que el Tribunal Constitucional podría declarar que eso es inadmisible, no se podría cambiar porque sería una ley con nombre propio para Castillo, ¿ya? Pero es bien fácil desbaratar eso, porque fíjense que en un año y medio, la norma te dice para los altos funcionarios del Estado, no solamente para el presidente, que puedan ser suspendidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un año y medio que tú hayas tenido 70 y tantos ministros de Estado que no hayan dado la talla, que hayan sido retirados por asociación con el narcotráfico, con asociación con la violencia, etcétera, 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 ya le quita totalmente este problema del nombre propio. Claro. Es para el presidente de la República y para los altos funcionarios del Estado. Entonces, eso se hace con 66 votos. Entonces, si esos 66 votos están convencidos que lo tienen que sacar al gobierno, y en particular a Pedro Castillo, y a Dina Boluarte también, porque los ministros son responsables, solidarios de lo que hace el presidente. Exactamente. Entonces, ahí no hay mucha vuelta que darle. Entonces, yo no sé, esta timidez de los 66 que ya firmaron, bueno, que concluyan firmando. Y si lo que quieren es recuperar el país y salvarlo de una pandilla, una gavilla de delincuentes supuestos, como dice Patricia Benavides, pues entonces que lo hagan. Y la manera de hacerlo es que cambie el reglamento interno del Congreso, y no hay ninguna excusa de que se haya hecho para sacarlo a Castillo. Es para sacar a un gobierno corrupto con un año y medio en el poder y con 70 y tantos ministros de Estado, más viceministros, funcionarios públicos, etcétera, que realmente son, pues, vamos a poner la palabra correcta, ¿por qué nos vamos a chupar? Lumpen, es un lumpen declarado por la fiscal de la nación, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Entonces, si los 66, que son representantes de la patria, de la oposición, están convencidos que hay que salir de este gobierno y recuperar la democracia, no veo la razón por la cual se estén absteniendo de dar su voto definitivo y cambiar la cantidad de votos que se requieren, punto. Pero es como yo lo veo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? ¿Cuál es la explicación? No la sabemos, no tenemos una explicación clara realmente por qué se está diluyendo, por qué se está retrasando. Tal vez puede ser porque están esperando lo que diga la OEA. Yo creo que sí, y además yo creo que los congresistas no son tan patriotas, ¿no? Claro. Yo creo que los congresistas en verdad no quieren sacar a Boluarte, ¿no? Es lo último que quieren es ir a una elección general, ¿no? Ese es como el anticristo, ¿no? Claro. Ahí vamos al tema también de el problema que generó Vizcarra con el cambio constitucional de la no reelección, que hace que la competencia, digamos, del congresista no permita la continuidad. Si comparamos el poder, el sistema estatal, digamos, con el sistema privado, la razón por la cual una persona se esfuerza de una empresa es por la promesa de la continuidad y la promesa del ascenso. Pero si en un congreso no hay carrera política... No, perdón que te interrumpa, Sí. Pancho, en todo el sistema político peruano no hay carrera. No hay Los carrera. alcaldes no se reeligen, los alcaldes provinciales tampoco, Exacto. los gobernadores menos, Claro. los congresistas ni los presidentes, que son a excepción de los regidores y los consejeros regionales,
los cargos de representación popular. Tenemos un sistema político roto, ¿no? Claro, totalmente trunco, que hace que las personas digan, ¿para qué voy a meterme en una carrera política si tal vez puedo ganar más dinero en el sistema privado? Y además de eso, mi vida pública, pero mi vida privada va a ser pública desde el primer día y voy a recibir el odio de la mitad más uno de la población probablemente. Entonces es mucho riesgo para el beneficio que hay. Los incentivos, que nunca fueron tantos, ahora se han reducido significativamente con este cambio de constitución. Y eso hace que efectivamente nos permite tener la lectura que estás diciendo tú. Los congresistas no quieren perder su trabajo porque se quedan sin trabajo. Ya la inversión que hicieron, tanto económica y también de energía para poder ser elegidos como congresistas, se va al cacho, ¿no? Pero mira, hay un tema, de acuerdo, ¿ya? Pero ya hemos visto que en la Constitución te dice que los poderes se cambian cada 5 años, ¿no? Entonces, si por alguna razón se va al Ejecutivo, también estaba el tema de que se van los dos o se va uno. La Constitución dice que no, o sea, simplemente se pide, el presidente de la República interino tiene que convocar a elecciones, no te dice elecciones generales. Sí. Ese es el número 1. Y los periodos se pueden acortar, ya se hizo con Paniagua, ¿no? Ahí también el Congreso terminó en una fecha anterior. Entonces yo lo que voy es, si esa es la situación y los congresistas no quieren perder su curul, porque eso les significa su cheque quincenal, más sus, en fin, todas las cosas que reciben, entonces es también bien sencillo por ese lado, ¿no? O sea, al momento en que hacen el cambio de constitucional para cortar su periodo, también en la misma ponen los requisitos para poder ser reelectos. ¿En base a qué? En base a que, bueno, se dio como una medida populista en un momento. Totalmente claro. Populista. Pero todos sabemos que el Perú no tiene gran banca. O sea, no es una selección donde tú puedas tener 400.000 personas que puedan ingresar con esas calificaciones. Claro. Entonces, aquellas personas que lo estén haciendo bien, no necesariamente por el dinero que puedan poner en sus campañas, hay que modificar ciertas cosas del sistema electoral, ¿no es cierto?, claro, de la ley de partidos, etcétera. Bueno, cambiando todo eso, en el mismo acto de cambiar la Constitución para cortar su periodo y que empate con el nuevo presidente de la República, si se procediera al cambio del reglamento interno, pues en ese mismo acto también dicen que se va a permitir la reelección bajo estas premisas, ¿no? Y ya, listo. Y, por ejemplo, por supuesto, esa propuesta es idílica, es ideal, sería lo más legalmente posible, pero digamos que no se produce. Y yo creo que la elección es un fideicomiso, es un acuerdo entre la sociedad y los elegidos, ¿no? En el que se elige por 5 años, ¿no? Entonces, obviamente, en este raciocinio individual, sobre todo, hay que ser sincero, ¿no? Hay congresistas que están ganando 10, 15, 20 veces más en el Congreso que en sus trabajos anteriores. Tenemos 10 profesores de colegio estatal tenemos una congresista que antes tenía un trabajo municipal, digamos. Claro, o sea, pero es un argumento, pues, yo creo que no hay ninguna familia que quiera percibir menos ingresos en el mundo, ¿no? O bajo la racionalidad económica mínima. Y perder este trabajo, perder este ascenso también, desde el punto de vista racional, individual, no desde el punto de vista del país, es un desincentivo para votar por una salida. ¿Qué opinan de una indemnización, o por lo menos de que se les dé por adelantado? Esa propuesta se dio en el 2001, políticos con mayor trayectoria lo han hablado, pero sigue siendo impopular. O sea, no hay nada perfecto, ¿no? Pero ¿qué opinan de una salida con una indemnización a los congresistas por perder su trabajo antes de lo que fueron contratados, ¿no? Eso es algo cierto. Yo creo que con la poca aprobación que tiene el Congreso el día de hoy va a ser absolutamente inviable, ¿no? Pero esta aprobación está, en mi opinión, muy mal analizada, porque las preguntas que se hacen acerca de la aprobación o desaprobación del Congreso siempre son apruebas o desapruebas el Congreso en general. Hay que recordar que solamente podemos poner máximo a 2 personas. Lamentablemente la gente, cuando le hace esa pregunta, se fija en la otra orilla. Entonces, al final, la opinión siempre se cruza. Los que votaron por el partido A están en desacuerdo con el partido B desde el primer día del Congreso y viceversa. Entonces, uno debería hacer realmente lo que le corresponde como ciudadano en un país democrático, que es fiscalizar a los propios congresistas que uno elige. Saber, a ver, yo elegí a estos 2, están haciendo el trabajo que me prometieron, no están haciéndolo. Estoy contento con ellos. Tú te puedes poner en contacto con ellos, tú puedes exigir a tus congresistas que hagan tal o cual trabajo, ¿no? Tenemos a muchos congresistas que entraron por un partido y están ahora en el partido opuesto prácticamente. Entonces, esas personas son las que tienen que ser
fiscalizada por sus propios electores. Pero analizar al Congreso y culpar al Congreso generalmente es diluir la responsabilidad entre congresistas que están haciendo un buen trabajo, indiferentemente de la bancada en la que están, ¿no? Porque creo que esta medida o este referéndum fue tan popular, el de Vizcarra, porque la gente confunde el mal congresista con el congresista que no te cae, ¿no? Entonces, yo puedo estar en total desacuerdo con las opiniones políticas, con las ideologías, con las propuestas de un congresista de otra bancada, pero si esa persona está haciendo el trabajo que dijo que iba a hacer desde el día a sus electores, esa persona debería poder continuar con su trabajo si es que sus electores o potenciales electores están contentos con el trabajo que está haciendo. Entonces, es simplemente dejar de fijarnos en lo peor y fijarnos en todo caso en premiar a los mejores. Bueno, pero sí, pues, estoy de acuerdo contigo, Pancho. El tema de lo que tú dices, Santiago, es la famosa CTS que se le dio a Vladimiro, ¿no? O sea, te acuerdo tu periodo, además era un funcionario, ni siquiera era congresista ni nada, y te vas, ¿no? Entonces, y es también un poco la lógica que tienen las empresas privadas, te despiden intempestivamente y te van a dar y que sea popular o no popular, no le quita la lógica a lo que tú estás diciendo. Pero ellos, ahí se trata pues de operadores políticos dentro del Congreso, porque una es que ellos de propia iniciativa se vayan y puedan cambiar para ser reelectos y todo lo que tú quieres, y otra que ya vayan viendo la seria posibilidad de que en esta confrontación que existe entre dos poderes del Estado, mañana se vayan porque les cierran el Congreso y se van sin nada, y punto, igual se van. Entonces están entre la espada y la pared. Entonces necesita un operador político que les haga ver estos temas, ¿no es cierto? Y que vean la mejor solución en cuanto a cortar los periodos. Porque fíjate, si se cayera el gobierno, ¿en cuánto tiempo entra un gobierno de transición? 8, 9 meses. O ya digamos 1 año, .2 meses, mientras ¿ok? 1.2 meses. Y de ahí al 2026, o sea, tampoco no es que estemos, digamos, en una situación absolutamente descabellada, ¿no? Eso ya se ha hecho antes. Sí, bueno, hubo el congreso, congreso pequeño que terminó, digamos, el que vacó a Vizcarra. Y aquellos que estuvieron pudieron reelegirse, ¿no? Pero yo creo que muchos congresistas saben que no han hecho un buen trabajo y dicen, pucha, ya nadie me vuelve a elegir de una manera, entonces... Pues tienen que buscar la solución. Mira, lo que yo creo es que el Congreso también está huérfano de asesoría constitucional de primer nivel, ¿ya? Y yo sé que se están dando reuniones en el Colegio de Abogados de Lima, donde están yendo los principales constitucionalistas, Natalia Primo, en fin, los mejores, ¿no es cierto? Entonces, ellos deberían de formar una comisión de asesoría a la mesa directiva, ¿no? Que va a estar siempre por encima de los abogados que han visto pues al famoso Yuri defendiendo el tema, era una vergüenza total, cómo defendió. Al procurador del Congreso. Por favor, imagínate. Entonces, si se está ofreciendo esa alternativa de personas que quieren trabajar ad honorem, y están en la comisión García Toma, Natalia Primo, claro. García, en fin, están en la comisión consultiva de Constitución. Por eso, ya entonces ya trabajan. Ellos pueden dar la solución constitucional y con operadores políticos se lleva. Entonces yo creo que está en manos de las bancadas, ¿no? De las bancadas de oposición, de aceptar esta ayuda, de pensar cosas inteligentes, de aprovechar que ya tienen 66 personas dispuestas a dar un voto por el Perú, ¿no es cierto? Y aprovechar el conjunto de todas estas cosas, y de repente, mi estimado Pancho, terminas de mejor ánimo al terminar el día. ¿Ah? Sí. Mira, la última pregunta, porque se nos va acabando el tiempo, y es una pregunta que contiene dos. ¿Cómo leen la presidencia de José William Zapata en el Congreso, ¿no? Los breves meses que tiene? ¿Y cómo verían un eventual y pronto gobierno de Dina Boluarte si es que se llegase a dar? Mira, yo creo que, y justo no me acuerdo si fue ayer o antes de ayer, que escuché a Beto Ortiz decir que le había parecido un poco discreta su presidencia hasta ahora. No había tenido un papel muy, digamos, de liderazgo como... vale la redundancia, como el líder del poder legislativo, haciendo el contrapeso con el poder ejecutivo, que lo había visto un poco callado. Y no le estaba criticando, digamos, con tanta efervescencia, pero sí hacía un llamado de atención, ¿no? Como que, ¿qué pasa, general? ¿Por qué es tan poco discreto? ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo no puedo hablar sobre la personalidad de las diferentes personas que ejercen una función tan importante, solamente puedo decir lo siguiente, ¿ya? Para mí, el general Williams
es una persona cuya personalidad es efectivamente pausada, reflexiva, discreta, etcétera, que a veces se confunde con tímido. No creo que lo sea, porque no creo que sea el líder de la segunda operación o primera operación de rescate de rehenes más importante del mundo, junto con Entebbe, ¿no? Conducida por los israelitas, una persona tímida. De ninguna manera, condujo una operación brillante. La carta que él le ha respondido a Aníbal Torres, lapsus, discúlpame, segundo lapsus. ¿Ya? Discúlpeme, señor Aníbal. Entonces yo realmente creo, ¿no?, que una persona que pueda contestar en unos términos tan elocuentes, una carta tan bien puesta cuando presentó la primera solicitud de confianza, ¿no?, es una persona que no necesariamente hace aspavientos, nada, pero cuando tiene que ejecutar, ejecuta. Entonces yo creo que es un militar decente, una persona inteligente, ha logrado ser presidente del Congreso, condujo una importantísima operación militar, y yo le tengo toda mi confianza. Personalmente. Yo también concuerdo con Juan. Creo que tal vez estamos haciendo una comparación con Mari Carmen Alba, que era un poco más mediática. Entonces... Pero también, por decirlo en términos, digamos, mundanos, Mari Carmen era una piñata, ¿no?, para la izquierda, ¿no? Sí, claro. Y José Williams no. Puede que por eso sea que está teniendo este comportamiento un poco más austero, discreto, porque no quiere concederle oportunidades a la izquierda para que ataquen al Congreso o ataquen a la bancada de oposición. Entre todas sus cosas, María del Carmen Alba también fue la autora de la presentación de la 31335, el tema de la confianza. Claro. ¿No? Entonces también tiene sus méritos, y efectivamente, no sé si piñata sea el término más adecuado, pero yo creo que le hacen un bullying, ¿no? Le hacen un bullying excesivamente injusto. Es una persona joven, brillante, ha conducido con un Congreso sumamente difícil durante un buen tiempo todo este tema, ¿no? Entonces yo le reconozco a ambos, y en general le reconozco a todas las personas que conforman la bancada de oposición, una categoría que mucha gente se las quiere quitar en las calles porque dicen tímidos, tal cosa, tal otra, y sin embargo por ellos en este momento se ha zanjado el tema de la constituyente. No ha sido por las firmas del señor Gertzi. Eso definitivamente que quede claro. No las ha presentado. No las ha presentado, y bueno, se zanjaron a los pocos meses, y bueno, él ha seguido con el tema, en fin, tendrá sus ideas personales, son muy respetables, pero si es que nosotros seguimos con la Constitución del 93, ha sido exclusivamente por la bancada de oposición del Congreso, y no por otra cosa. Con eso cerramos. Para despedirse, le quería pedir que le digan a los televidentes y a los oyentes ¿dónde lo siguen? ¿Cuál es su Twitter, su Facebook, etcétera? Sí, bueno, ahí pueden seguirme en mi Instagram y en mi TikTok, que es panch.p, como Pancho, pero sin la O, porque ya estaba tomado pancho.p, así que se quedó con panch.p. Y en Twitter estoy como FranDPC, y también pueden leerme en El Reporte todos los jueves y en Expreso los miércoles. A mí básicamente en Facebook, porque a mi edad voy a necesitar la asesoría de Pancho para meterme más en TikTok y en Instagram, así que con todo gusto me meto. Básicamente tengo mis columnas en Facebook, ahora en El Reporte, y cuando quieran, generalmente en las calles, luchando por la democracia. Muchas gracias, Juan y Pancho, por venir, y con ustedes el próximo miércoles. Nos vemos. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.